Java capítulo 3, orientación a objetos. Bueno, en este capítulo vamos a empezar con uno de los paradigmas, que es la orientación a objetos, que desde mi punto de vista es una extensión a lo que son estructuras de datos, que además incorpora ordenación del código, de tal forma que vamos a empezar a clasificar y a ordenar tanto las variables, el código, a estructurar. Es una mezcla de varios conceptos curiosos. Porque digamos que una cosa que me gustaría decir es que esto no comenzó con Java, pero Java digamos que sí fue el que más en serio se tomó esta idea. Bueno, Java le dio su punto de vista. Esto comenzó con C++. Eh, Popularmente sí, se podría considerar que sí, que C++ también es uno de los que han impulsado, popularizado la orientación de objetos, y esto es como todo, el que llega al último ríe mejor. Sí, porque eso es verdad, que algo o sea, que un lenguaje lo popularice no significa que lo haya inventado él. Efectivamente, luego detrás de C++ vino Java, que mejoró, y ahora mismo han llegado otros tantos, otros actores que seguramente dentro de unos años serán actores principales, pero tienen que triunfar. Y es difícil también, nunca triunfa el mejor, sino el que se impone, por razones históricas. ¿Para qué sirve la orientación objeto? Porque nos podíamos quedar en el paradigma funcional, y de hecho C se queda en el paradigma funcional y funciona. De hecho funciona bastante bien. Y funciona bastante bien. De hecho, la programación orientada a objetos en muchos casos es más ineficiente, sobre todo la parte en la que se pide memoria constantemente para resolver problemas. Muchas veces uno tiene un martillo, yo se lo digo mucho, me gusta mucho esa cita, uno cuando tiene un martillo piensa que todos son clavos. Pues si tú abusas de la programación orientada a objetos, utilizas objetos y estás constantemente pidiendo memoria porque te es cómodo semánticamente escribirlo, pues al final estás haciendo que el procesador haga una serie de procesos y los arrastre y son lentos, son más lentos que el paradigma funcional, que solamente prácticamente cuando pasas variables simplemente coges unas cuantas variables, las copias y las pasas como parámetros. Cuando tienes un objeto y creas un objeto, ya estás pidiendo un poquito más al procesador y es muy fácil sobrecargarlo. Entonces, ¿para qué sirve? Vamos a ver para qué sirve. Primero, una forma de ordenar variables. Actualmente, todas las variables eran las que habíamos visto, pertenecían a una función. Ahora vamos a ver que aparte de meterlas en la función, la vamos a poder meter en ese casulado que era la clase. Digamos que no podíamos clasificarlas. Sí, bueno, se ordena las variables. Hay variables que son como de trabajo. Por ejemplo, acuérdate cuando imprimías el total. Cuando imprimías el total es una variable de trabajo. Pero luego hay otras que en verdad perduran y que la estás pasando todo el rato de un lado a otro, y entonces hay formas más óptimas variables que de ordenarlas. Lo que hacen es modelar un objeto de la realidad. Por ejemplo, una persona tiene su variable nombre, tiene su variable apellido. Ese tipo de variables son las que no son de trabajo, son las que modelan algo real, como si fuera una estructura de datos en C. Sí, puede ser, aunque yo me refería más bien a cuando llamas de una función a otra. Si estás todo el rato pasando las mismas variables, ¿por qué no la declaramos a todas ellas comunes? O sea, yo lo veo desde el punto de vista, tú ya me lo estás comentando como una cosa deductiva, que tú concibes algo y ya dices que ese algo tiene esas variables. Yo lo veo como, si yo estoy pasando todo el rato los mismos parámetros, ¿por qué no hacer lo que todo el mundo? ¿Por qué no sacar factor común? Efectivamente, también? de variables. ¿Qué más cosas podemos? También sirven para ordenar funciones. Esto es muy importante. Hasta ahora hemos utilizado variables. Bueno, pues las funciones también se pueden organizar. Y aquí llega un modelo que es curioso porque empiezas a definir, yo qué sé, jugadores, juegos. Y la función es lógico que vaya a aquel sitio en el que están sus variables. Esto es el huevo y la gallina. Poniendo cada cosa en su sitio. Efectivamente. Aquí es un poco de arte, porque
¿Dónde va la función? Pues la función va donde vaya sus variables. ¿Dónde va la variable? Donde vaya. Entonces, siempre, a mí me gusta pensar que hay una forma de organizar los objetos de tal forma que las variables y las funciones están muy próximos y llegan a su óptimo. También puede ser un genio y verlo de primera hora. Pero si eres normalito, como la mayoría de los mortales, pues yo lo que recomiendo es un ejercicio sano de movimiento de cajas hasta que las cosas queden... Recordemos lo que dice David, siempre código mínimo posible y las cosas siempre lo más cerca posible de donde se vayan a usar. Eso son buenas prácticas de programación. Sí, efectivamente. Al estar cerquita, pues parece ser que los errores se controlan mucho más. Todo queda en casa. Porque vais a tener muchos errores. De hecho, se pierde más tiempo solucionando errores que desarrollando. Hay una relación entre el lugar de las variables y las funciones. Eso lo vais a tener que ver. Aquí es como cuando uno mira un cuadro. Tenéis que apreciar esa elegancia, tenéis que daros cuenta. Hay dos conceptos que son importantes. El concepto de clase y el de instancia de objetos. Vuelvo a poner el símil. Insisto. ¿Os acordáis antes cuando pusimos float y una variable que era una cajita que se creaba? Float sería la clase y la variable que instancias, que creas que puedes guardar algo, es el objeto. Pues aquí cuando creemos una clase, la clase, digamos, es el fichero de texto que luego nos sirve para declarar variables. Es que esas variables reciben un nombre especial cuando son de clase, reciben el nombre de objetos, variables de objetos. David, tienes que reconocer, aunque sé que a ti te gusta mucho Java, que la forma de llamar las cosas es complicada. Una cosa se le llama clase, a otra se le llama objeto. Digamos que... O sea, la clase es algo que no está vivo. Simplemente es un fichero de... La idea, ¿no? Como el mundo de Platón. Exacto. ¿No? Tú das una visión muy, muy científica, pero realmente la clase es un fichero de texto donde tenemos métodos y atributos, variables. En la práctica lo que se escribe con mayúsculas. Exacto. Pero si las variables no tienen ningún valor asignado, es algo que está ahí, está como enterrado. ¿Qué es el objeto? El objeto es que cuando en Java buscamos en ese fichero, cogemos eso, le damos vida y lo metemos en memoria. Creamos la cajita, ¿no? Exacto. Cuando creamos la cajita. Y ya está dispuesta para llamar a sus métodos o para meter distintos valores en su variable. Eso ya lo tenemos en memoria y se está ejecutando. Aquí la diferencia es que vamos a crear una caja especial que dentro de esa caja, valga la redundancia, vamos a poder meter unas cuantas variables. O sea, una variable dentro de otra. Eso al fin y al cabo va a ser el objeto. Pero no solamente eso, sino que vamos a poder meter también funciones. Y esas funciones, en vez de utilizar variables que se le habían pasado como parámetros o que ella misma había declarado en su cuerpo, también va a poder utilizar esas variables que hemos puesto en su cajita en la que está contenida. Como consejo, efectivamente, la mayoría somos mortales, entonces no tratar de diseñar objetos y clases. Salen solas. ¿Habéis visto cómo nosotros seleccionando código podíamos hacer refactor? Pues vamos a intentar hacer lo mismo. Vamos a intentar sacar otro tipo de factor común y ya veréis que nos salen las clases, ¿vale? Y poco a poco vais a ir cogiendo manejo y llegará un momento en el que tengáis la capacidad de diseñar objetos y clases, pero no lo intentéis hacer desde el principio. Cosas que no hay que hacer. ¿Cuántos objetos tenemos? Es decir, empezar ya contando los objetos a priori. Voy a tener esto, voy a tener lo otro. Prácticamente el reflejo de lo que antes hemos dicho. Los objetos nacen. Son como nuestros hijos que de pronto aparecen a la hora de escribir código. Nunca penséis qué objetos tenemos a priori.
es un juego, ¿vale? En el que van ahí apareciendo. Vale, una forma sería, por ejemplo, nuestro problema, me he despistado un poco, el concebir primero lo que es un juego, luego un jugador y decir, esos son los objetos que tenemos. No, eso no se hace. ¿Qué haríamos en este caso? Vamos a ver cuál es el proceso lógico, deductivo, que yo recomiendo que uséis para guiar vuestra vida como programador. Hay que detectar las repeticiones de datos. Hasta ahora hemos detectado repeticiones de código, pero no hemos hablado de repeticiones de datos. Las repeticiones de código nos daban funciones y ahora vamos a ver que las repeticiones de datos nos dan objetos. Y atención a esa regla, quedároslo. Por ejemplo, mira, acordaros que aquí habíamos sacado cooperar, pero ¿no veis que estamos repitiendo coopera 0.0 como dos etiquetas, que luego está coopera 1 y puntos 1? Eso es una repetición de datos, además está hecho así de forma intencionada para que os deis cuenta. Entonces, con esta idea, si os fijáis lo de arriba y lo de abajo, ¿qué es lo que tenemos en común? Un jugador. Entonces, concebimos el jugador. ¿Por qué? Crear y usar una clase complica innecesariamente el código. Si abusáis de crear clases, estáis haciendo que vuestro código sea más complejo. En cambio, si realmente están los elementos porque se duplican y sacáis factor común, no estáis complicando innecesariamente el código. Si mi jugador solamente va a tener un dato, pues declaro una variable con ese dato. Pero entonces me estás diciendo que puede ser un arma de doble filo. O sea, usado bien puede simplificar mucho las cosas, pero usado mal puede complicarlas también mucho. Efectivamente. De hecho, un código típico de las que yo digo, mira, esto es un código típico de los que programan. Empiezan con una clase, ponen el set, el get, parejas de funciones, un montón. Estás escribiendo un código que es innecesario. Si mañana tienes que hacer un cambio, como has hecho que tu código ocupe mucho volumen, pues vas a tener que mover mucho volumen de código. Por eso a mí me gusta la elegancia de lo mínimo. Porque parece que no, pero o sea, el hecho de, aunque tú sepas lo que hace cada cosa, el hecho de tener que leerlo para saber dónde posicionarte, eso ya te cansa y te estresa. Sí, para mí es cada vez que tú llamas a una función, duplicas, crea una clase, ya te implica cambios de pantalla. Y lo más costoso de ver es un cambio de pantalla, porque te tienes que ir a otro fichero, tienes que localizar la función, en cambio si es mínimo, se mantiene muy elegante. Hay que estar siempre dispuesto a reordenar el código. Y esto, cuidado, responde al refrán, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pues aquí no seáis vagos, tomadlo como axioma de vuestra vida. Que veis algo, que veis una reordenación de código que es mejor, vais y la hacéis, pero la hacéis en el momento, no para mañana, en ese mismo instante. Entonces, si sois disciplinados, al final es que ni lo cuestionáis, es algo que lo hacéis por sistema, por naturaleza, es un resorte que tenéis. Vi una vez una gráfica que decía, comparaba cuánto de costoso era arreglar un error según el estado de diseño, de desarrollo en el que se encontraba el producto. Creo recordar, no sé si eran 100 o 1000 veces, una cosa así, que costaba más reparar el error cuando ya estaba a la venta el producto. Pues con esto pasa igual, os va a costar infinitamente más limpiar el código cuando tenéis 40 clases que si lo vais haciendo constantemente tal como yo lo vayáis viendo. Es una práctica muy buena ir limpiando el código. El reordenarlo, sí. Si se hace de forma disciplinada, pausada y concentrándose en las transformaciones, resulta un juego trivial. Y aquí digo, subrayo, transformaciones. ¿Vale? Es trivial porque no requiere muchos pensamientos para hacer transformaciones una vez que la tienes sistematizada. Cojo esto, allí, lo muevo para acá, hago esto, tal. No. Y además, Java como lenguaje, Nestalí da
con el refactor, con el buscar las funciones, da un juego increíble. Facilita mucho el movimiento de códigos, de métodos, de... Sí, totalmente de acuerdo. Creamos la estructura de datos. Hemos concebido ya sabemos cuándo hay que crear un objeto y cuándo no. Vamos a poner un ejemplo. Observar, no sigue la máxima de minimizar el tamaño del código. Es una curiosidad. Yo siempre hasta ahora he dicho que siempre teníamos que minimizar el código. Pero en este caso teníamos el código que teníamos antiguamente. Era una serie de funciones que se llamaban para construir coopera 0, coopera 1. De esta forma, es el código que tenemos. Y el que vamos a tener ahora mismo, cuando se saca el factor común y se pasa a clase, es un código que es un poquito más grande. Eso es un problema que tiene la orientación objeto. Vamos a ver lo que hacemos. Declaramos dos variables jugadores, que es jugador 0, jugador 1. Cada una de ellas, jugador 0, va a tener tanto el coopera como el punto. Si os fijáis dentro de la clase jugador, veis que tenemos las dos variables dentro de ella. Esto lo podíamos mirar que cada vez que yo utilice jugador 0, tengo puntos y coopera juntos. He sacado factor común a nivel de datos. Ese sería el primer paso de la programación orientada a objetos. El reunir dos variables que están relacionadas en un mismo sitio. Fijaros que la palabra jugador primera va en mayúscula, que es lo que llamamos la clase, y la segunda palabra es una instancia que es el objeto. Aquí le falta una pequeña parte que luego veremos, que es el asignarle contenido. Cuando hemos llamado a la función, tenemos una función especial que es la que llamamos el constructor. ¿Por qué es una función especial? Porque recibe el mismo nombre que la clase y se ejecuta al crear un objeto. En este caso recibe, si os fijáis esa función, cuando se ejecuta solo. Ejecuta cooperar a true, mira cuál es el valor y lo asigna. El constructor, entonces, es ese método especial que aparece con la primera letra en mayúscula y el mismo nombre de la clase. Efectivamente. Y como curiosidad, fijaros que no devuelve nada. Porque se supone que sería jugador-jugador, porque devuelve algo de tipo jugador, y entonces se prefiere en el constructor poner solamente una vez la palabra jugador. Este código está parcialmente incompleto. Parcialmente incompleto porque jugadores al principio no tiene asignado nada. Digamos que tiene asignado un null, ¿vale? Si queremos realmente poder utilizar jugador 0 y jugador 1, tenemos que darle un valor. Lo mismo que en la parte derecha de la asignación, fijaros en la diferencia entre cuando teníamos variables sencillas de la parte izquierda y la parte derecha. ¿Qué nos falta? Lo de la derecha del signo igual. ¿Cómo se hace eso? Pues tenemos que utilizar una pequeña palabra que es new. Fijaros. ¿Vale? Esa palabra new te crea una cajita de jugador. Le da la vida, como diría. Le da la vida, efectivamente. Y entonces esa cajita a partir de ahora será nombrada en jugador 0. Cada vez que trabajemos con jugador 0, estarás trabajando con esa cajita que acabas de crear. Y la segunda crea otra cajita. Son independientes entre ellas. Son independientes. Tenemos dos cajitas, cada una de ellas con nuestras variables punto y coopera. Bueno, pues... Esto es una estructura general del ejercicio que vamos a tener ahora, ya con clases, ¿ok? Esto es el anterior, el que vimos en el... Lo que teníamos hasta ahora. En la nuestra práctica. clase de teoría de juego. Exacto. Con todas las funciones estáticas. Exacto, solamente con funciones y atributos, sin objetos. Y sin objetos es algo así, o sea, tenemos una sola clase, os preguntaréis, bueno, pero ya hemos hablado de clases antes. Sí, pero era solamente un contenedor, no le habíamos dado ese sentido. Si os fijáis, todas tienen la palabra static. Static es porque no necesita instanciar un objeto, no necesita la palabra new para crear algo. Eso es cuando directamente poniendo el nombre de la clase, punto algo, ya
ya lo podréis utilizar. Pues eso, teníamos nuestro main, teníamos cooperar, imprimir, y el main se encargaba de llamar a cada método y imprimía por pantalla lo que queríamos. Y ahora lo vamos a ver cómo sería con objetos. Con objetos. Ahí está, en el que ahora ya tenemos la clase juego y la clase jugador. Vamos a ver el esquema. Estamos adelantándonos un poco porque ahora mismo solamente hemos concebido al jugador. Veremos también que el juego lo podemos concebir, pero lo veremos más adelante. Hagamos de momento un pequeño acto de fe. Recordar también que vimos que una posibilidad... lo comento un poco. Es que lo mismo que estamos utilizando para sacar factor común de las funciones, muchos de esos principios también sirven para sacar factor de los objetos. En este caso, para hacer más elegante un código, también podemos agrupar las funciones en un objeto, en este caso el juego. ¿El resultado final cómo sería en esta lib? Esto se llaman clases internas. Se llaman clases internas porque hay una clase general que lo engloba todo, que es la clase de teoría de juegos, donde está el main, donde está el constructor, que será el que se encargue de realizar toda la lógica, y luego tenemos dos clases internas para modelar los distintos conjuntos de grupos comunes, en este caso juego y jugador. Ya veremos ahora juego para qué sirve. Comparamos sin objetos y con objetos. Esto es para apreciar la sutileza y las diferencias que hay. Vemos como las llamadas ya no están tan intrincadas. No hay una llamada para adelante ni otra para atrás y luego vuelta a llamar, sino que todo es como más secuencial. Y esa es la comparativa, en vez de en forma de diagrama, en forma de código. Vemos que prácticamente es lo mismo, simplemente que hay dos subsecciones, que son la subsección clase juego y la subsección de clase jugador. Una clase, teoría de juegos 3, otra clase y la otra. Todo esto se puede ver también con el Outlier, os recuerdo, creamos la estructura de datos, ¿vale? El constructor es una función especial que se llama al crear un objeto. El constructor tiene que tener el mismo nombre que la clase y tiene que tener la primera letra en mayúscula. Es la única función que va a tener la primera letra en mayúscula. Esta es una regla de estilo que yo la recomiendo si utilizáis las librerías de Java. Siempre veréis que guardan ese mismo estilo. En este caso, public jugador sería la clase. Este es el método del constructor por defecto. En este caso no es la clase porque no tiene clase. Este es la función en sí que va dentro de... El public puede venir o no puede venir, depende de nuestra necesidad. Lo veremos. Es uno de los que nos proporciona Java. Este es el constructor por defecto. ¿Esto qué significa? Que por defecto, si no ponemos nada, Java ya nos da un constructor que no hace nada, ¿vale? Siempre vamos a poder definirlo. Pero que es imprescindible, o sea, por eso lo proporciona Java, porque toda clase tiene que tener un constructor. Sí, lo que pasa es que si tú quieres hacer que el constructor sea privado para que no puedas crear instancias o para que pase de alguna forma, hay un patrón muy bonito a aquellos que les gusten los patrones, que son los patrones factory. Os comento, os adelanto que hay a quienes les gusta la teoría de patrones y hay a quien no está tan de acuerdo con la teoría de patrones. Hay sus discrepancias. Es una forma de ver el mundo bastante encapsulada y ocurre lo mismo que la creación de objetos. Aquellos que dominan o que han estudiado patrones crean patrones de forma innecesaria y complican el código. Es lo mismo. Patrón es una forma de crear clases, objetos, funciones. Bueno, pues una vez contado esto, vamos a avanzar un poquito y vamos a meter ya las manos en harina, ¿no? En la masa. Vamos a ver ya lo que es la estructura del programa. Vamos a ver la primera parte. La primera parte la vamos a englobar lo que sería el método main, que como hemos visto es la puerta de entrada, es a la que llama el programa y la que pone en funcionamiento un poquito todo, y el constructor de la clase principal, que es el que realiza todas las tareas de intercomunicarse con las clases para al final conseguir mostrar un resultado por pantalla.
El método main tiene que llamar al constructor de la clase principal. De hecho, esto lo hacemos para organizar quizá un poquito el código. El método main podría ocuparse de todo, pero vamos a hacer que este simplemente lo que haga es llamar al constructor, en este caso sería teoría de juegos 3, y pone un poquito en movimiento todo. Como ya he dicho, este se encarga de poner en marcha el juego. El constructor de esta clase, de la clase principal, tiene la responsabilidad de crear los objetos que vayamos a utilizar. A mí me gusta también verlo como de guardar, de ubicar. Siempre recibe unos parámetros y él coge y deposita. Acordaros que un objeto dijimos que era una caja y él se va a encargar de guardar los elementos como corresponda. Algunas veces se hacen cierta parte, algunas cosas se hacen por el constructor y otras cosas se pueden hacer por funciones asociadas. ¿Qué diferencia hay? Pues que el constructor lo que nos da es un carácter de obligatoriedad o de alternativas que tenemos. Si queremos fijarlo, pues utilizamos el constructor y siempre que crea alguien algo, tiene que utilizar ese mecanismo de construcción para construir la primera cajita. Recordemos que cuando hablemos de objetos, un objeto simplemente era una clase instanciada, o sea, llevada a la vida, mediante el constructor de esa clase, que lo llamamos mediante new y el nombre de la clase. Recordamos que el constructor tenía el mismo nombre que el de la clase y además era el único método que empezaba por mayúsculas. En este caso tenemos un juego, que va a ser una clase, vamos a modelar el juego como una clase, y también vamos a modelar los jugadores. Vamos a dejar un poquito para más adelante. Entonces, primero el constructor se encargará de crear los objetos que vamos a necesitar. O sea, si no hay objetos, no hay programa, no hay nada. Y en segundo, una vez que los ha creado, pues se encargará de poner en marcha la lógica, o sea, de llamar a los distintos métodos de cada objeto para buscar lo que queremos. Vamos a ver el código por dentro, cómo quedaría. Ese es el código del método main principal, como hemos dicho, la puerta de entrada, que simplemente se va a encargar de llamar al constructor de teoría de juegos 3, para organizar un poquito el código. Fijaros en una cosa, el main lleva la palabra static, con lo cual no se necesita instanciar nada para poderlo usar. De hecho, nos va a llamar el programa, nos va a llamar como teoría de juegos 3.main, que es la forma clásica de acceder a las funciones estáticas. Y en la segunda ya no hace falta la palabra static en teoría de juego. Y entonces él ya puede empezar a crear todos los objetos, guardar datos. ¿Qué es lo que ganamos de esta forma? Que ya podemos empezar a guardar variables. En este caso, bueno, juego en concreto no lo guarda en la clase, pero lo guarda en la función. La variable juego tiene... fijaros siempre que cuando creemos una variable, ¿cuánto tiempo vive esa variable? Pues el tiempo de vida está limitado en primer lugar por las llaves que lo contienen, ¿vale? Juego vivirá durante todo el tiempo que se esté haciendo ese trocito de ejecución, a menos que se lo pasemos a otra variable y se encargue de mantenerlo con vida. Otra cosita, siempre viven a partir de que se ejecuta la instrucción hacia abajo. Antes no existe. En este caso, juego, vamos a crearlo pasándole los dos jugadores. Los jugadores son objetos que se crean allí. De momento no se asigna ninguna variable porque tenéis que pensar que una cosa es la variable que guarda y otra cosa es que podemos coger esa variable y la estamos ya instanciando en el parámetro, la función que luego se va a llamar. Lo instanciamos en su variable, lo metemos en las cajitas de los parámetros que va a recibir. En este caso instanciamos dos jugadores. Esta es una clase, juego, que nos va a ordenar un poquito el código, ¿vale? No es una clase que nazca de por sí sacando factor común, es quizás una de las más difíciles de concebir. Aunque veréis que tiene su lógica. Yo creo un juego con dos jugadores, a continuación jugamos la partida entre esos dos jugadores, hemos visto ya cómo se puede hacer el juego, y por último imprimimos los resultados de quién ha ganado o quién no ha ganado. El código es similar al que teníamos antes, pero gracias a la utilización
de funciones, nos queda un código más documentado, con una riqueza sintáctica, semántica, increíble. Debéis de empezar a amar este tipo de código, de sentir gusto al verlo comparado con las formas antiguas, acordarse cómo era antes y tener en cuenta lo que se gana. Bueno, pues ya hemos visto esta primera clase, o este primer trozo de código, y vamos a ver la segunda. Como decía David, hemos creado una clase juego para organizar un poquito el código porque tiene su lógica. O sea, lo que hacemos en el programa es jugar. Bueno, ¿qué tendría o qué haría por dentro? Nuestra clase juego se va a encargar de modelar las tiradas y de asignar los puntos. Como hemos dicho, la clase juego tiene sentido porque a un juego juegan dos jugadores. Entonces, por tanto, es importante que la clase juego guardará a los jugadores que juegan. Esto es quizás más fácil de ver y más fácil de enseñar aquí con el código. Darse cuenta que el juego lo creamos y lo guardamos en nuestro método constructor, porque tenemos juego igual a new juego. Sin embargo, los jugadores no se guardan en nuestro método constructor. Los jugadores se guardan directamente en la clase juego. Lo inicializamos y lo creamos con el único fin de pasárselo a la clase juego y que ésta lo reciba. Ahora cuando veáis el código veréis que hay dos variables tipo jugador dentro de la clase juego. Acordaros que tenemos cajitas dentro de cajitas. Y en este caso, eso son lo que llamamos un objeto. En nuestra clase juego, vamos a tener dos cajitas para cada uno de los jugadores dentro. Es una forma en la que vamos imaginando la información. Tenéis que empezar ya a hacer ejercicios mentales, porque independientemente de que en algunos casos lo veáis en el código muy claro, tenéis que trabajar ya con ese tipo de imágenes mentales. Un buen programador yo creo que tiene una capacidad de visualización, de imaginarse un cuadrito con dos cuadraditos dentro. Es un ejercicio que debéis de empezar a ejercitar. Cuando he dicho modelar las tiradas, o sea, entiendo que a primera vista suena raro. ¿Qué significa modelar las tiradas? Pues modelar las tiradas implica decidir si cada jugador coopera o no. Para ello llamamos al método cooperar, pero ojo, llamamos al método cooperar de cada jugador, porque pensemos, o sea, como dice David, vamos a imaginar, ¿quién decide? O sea, el juego no decide si el jugador decide cooperar o no coopera. Es el propio jugador el que lo decide tirando una moneda. Entonces parece lo lógico que si es el jugador el que va a tirar la moneda, él sea el que se encargue de grabar y decidir si va a cooperar o no. Pero está dentro del juego porque el juego es el que contiene a los dos jugadores. Vemos cómo es toda una estructura de caja. Juego contiene a jugadores y jugadores a su vez realizan diferentes cosas que luego le pasan a juego. Está todo interconectado. Más responsabilidades de la clase juego. Pues bueno, juego le va a decir al jugador, oye, ¿tú cooperas o no cooperas? Y el jugador le va a decir, oye, yo sí coopero. Pero es el juego el que tiene su tabla de puntos y decide, en función de lo que le dice el jugador, decide, oye, si le doy 8 puntos o si le doy 5 puntos. Por lo tanto, es su responsabilidad. Y lo vamos a hacer pues como lo hemos visto hasta ahora. Sí, ya luego por seguir un poquito el razonamiento de Nestalí, comentaré que luego los puntos ¿dónde se guardan? En el jugador. Eso ya lo vimos, ese factor común. Y por último, debe de imprimir los resultados. Debe de imprimirlos, pero con una cierta particularidad, porque son como dos casos en uno. Ahora lo veremos y se ve mejor quizás aquí. Bueno, esa es la clase interna juego. Eso es lo que tiene. Tiene dos jugadores, porque como hemos dicho, juego tiene dentro dos cajitas que son dos jugadores. El constructor. Aquí vemos cómo recibe dos jugadores. Aquello que hacía yo referencia antes de que, oye, estamos creando los jugadores en la misma llamada a jugador. Pues bueno, aquí los recibe y los guarda. Simplemente hace la función de guardar. Y ahora fijaros una palabra, un actor nuevo que aparece que es this.
podéis empezar a intuir un poco lo que se está haciendo aquí si miráis los colores. Fijaros que lo que se pasa como parámetro tienen colores negros, que es lo que se recibe, y luego donde se asigna son en los colores azules. ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de esa función, la función juego, veréis que no sabemos desambiguar a priori si ponemos jugador 0 a cuál de los dos nos referimos. Entonces, para desambiguar, lo que hacemos es utilizar la palabra dis. Esta es una técnica que a muchos les gusta. ¿Por qué gusta mucho ese tipo de código? Pues sencillamente porque no tenéis que inventaros dos nombres para algo que en principio va a ser lo mismo porque lo vais a asignar directamente. Es un tipo de código muy, muy elegante y recomendado. Tenéis que tener en cuenta que uno de nuestros principios es reducir el código. Pero parte de esa reducción del código puede ser también reducir el número de palabras que utilizamos. Y esta técnica nos permite desambiguar a que, fijaros que el constructor, su responsabilidad simplemente es decir, bueno, es bastante trivial, dice dónde se va a guardar cada uno de los parámetros, pone orden. La siguiente parte de la clase juego, empezamos ya con los métodos que tiene dentro. Es el método jugar. ¿De qué se va a encargar jugar, como hemos dicho? Se va a encargar de preguntarle, o sea, la función, vamos a pensar en cuál es la función del programa. La función del programa es darse cuenta de si dos personas cooperan o no y en función de ello asignarle unos puntos si han ido por la chica guapa o no. Entonces, el programa, la lógica, lo que se mueve es preguntar, ¿tú cooperas? Y según lo que cooperes, darle una serie de puntos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Tenemos dos variables que creamos y le preguntamos a cada jugador si va a cooperar o no. Guardámoslo, o sea, tenemos puesto en forma de float los distintos puntos, si es buena es un 8 y si es normal es un 5. Y una vez que ya sabemos lo que ha decidido cada jugador, tenemos nuestro bloque de sentencias, como hemos visto anteriormente, aquí no cambia nada, es igual. Y decide, pues, si ha cooperado los dos, pues los dos le da la puntuación de lo normal, si no, etcétera, lo que hemos visto antes porque no cambia nada aquí. Y la función que sí es un poquito más especial es la función imprimir, por una razón, digamos, un poquito... Vamos a ver. Llamamos a imprimir de jugador, pero al mismo tiempo nosotros creamos otro tipo de impresión. ¿Por qué? Cuando nosotros le preguntamos al jugador, la llamamos al método jugador para que imprima, el jugador, que es el que sabe si ha cooperado o no, nos dice, oye, pues yo he cooperado, y como he cooperado tengo tantos puntos, entonces eso lo imprime. Esta es la parte lógica, o sea, el jugador, el que tiene sus datos, el que debe de imprimir. ¿Por qué añadimos después otra sentencia también de impresión? Porque el total de puntos no depende del jugador, el total de puntos depende del juego. ¿Y quién tiene los datos globales del juego? La clase juego, que es que es el objeto que está en movimiento. Entonces simplemente nos creamos una variable auxiliar para realizar una suma. También, de hecho, la variable auxiliar, ¿verdad, David? La ponemos por clarificar el código. Podríamos saltárnosla perfectamente y hacer la suma dentro de la impresión. Sí, pero ahí tendrías que tener la precaución de cerrarla entre paréntesis. Porque o si no, al sumar primero, los paréntesis te dan las prioridades. En cuanto tú sumes un string con uno de los números, ya teníamos un string, ¿vale? Entonces, si cogiéramos eso y lo pusiéramos en total y reemplazáramos, tendríamos que ponerle un par de Si no, de simplemente paréntesis. añadiría la primera variable a la Claro, cadena que teníamos. tendrías que hacer que se ejecutara primero el más de la suma de los dos y luego el otro. El primero se ejecutaría como una suma de números y el segundo más, con un string que ya interviene, se ejecutaría como una concatenación. Y bueno, aquí pues marcamos un poquito. A mí también me gusta mencionar que esto se parece mucho a la forma en la que hablamos. Normalmente tú cuando hablas tienes un sujeto y un verbo. En cualquier frase, pues el sujeto normalmente es el objeto y el verbo es lo que realizas. Normalmente los sujetos
pueden poseer cosas materiales del mundo y realizan acciones que son los verbos. Por eso se llama programación orientada a objetos. Yo más bien que objetos los veo como actores, pero bueno, no sé por qué se le puso objetos. Los objetos no son animados, por lo menos en muchas culturas, la Sí. japonesa, el objeto, bueno, se le quedó el nombre. De hecho, lo que dices es curioso, David, porque, digamos, hay dos tipos de lenguaje. Los lenguajes a bajo nivel y a alto nivel. Y los lenguajes a alto nivel tratan de imitar en lo máximo posible lo que es la comunicación humana. Entonces, programar no es nada raro ni nada extraño, es simplemente traducir unas ideas que tienes a un lenguaje que la máquina pueda entender. Y bueno, y aquí pues vamos a marcar las dos partes para que se vean diferentes. Y es un La poquito... suma de los puntos y la impresión de... Exacto. Y vamos con la última pieza de nuestro rompecabezas. En este caso hemos hablado mucho de ella y seguro que intuís cuál es. Y es la clase jugador. La clase jugador, personalmente para mí, David, es la más fácil de ver porque modela lo que hablábamos, modela algo real, modela a una persona. En este caso no tiene su nombre y apellido, pero sí guarda sus puntos y si coopera o no. Creo que es la más fácil de ver porque nace del factor común de variables. En este caso, si decide cooperar o no cooperar, que es una función, el tema de puntos que recibe la clase también. Entonces es muy intuitiva. Muy intuitiva, sí. Bueno, pues como hemos dicho, aquí resumir un poquito, ¿no? Para que no os perdáis. Nuestra clase jugador guardará los datos de la persona que juega. Y por tanto, la persona que juega tiene dos tipos de datos que lo hemos ido comentando tantas veces que yo creo que casi, si dejo la transparencia en blanco, seguro que sabéis completarlos, pero bueno, vamos a echar un cable. La opción que ha elegido, que simplemente es si coopera o no coopera, recordamos lo del dado y tal, pues eso. Y el número de puntos que ha obtenido por elegir dicha opción. Además, la responsabilidad de mostrar por pantalla dichos valores está recogida en esta clase. ¿Qué significa eso? Pues el ejemplo que pusimos antes de imprimir. Si el jugador conoce sus datos, el jugador es el que debe de imprimir sus datos. No los va a imprimir otra clase que no los conozca, porque los datos no son compartidos. Los datos se guardan en cada clase. Y ahí está un poquito todo. Simplemente, bueno, esto ya es, para ustedes será ya casi trivial. Número de puntos y si ha cooperado o no ha cooperado. Lanzamos el dado exactamente igual que hemos visto en los casos anteriores. Sí, una cuestión antes de avanzar. Fijaros que el jugador cuando nace ya decide si va a cooperar todas las veces o no. ¿Vale? No decide cada vez que uno va a jugar si va a cooperar o no, porque lo tenemos en una variable. Lo comento porque luego esto cambiará. O sea, yo creo un jugador y ese jugador por defecto va a cooperar todas las veces o no va a cooperar. Ahora mismo parece un poquito un juego de palabras, porque realmente estamos creando dos jugadores y juegan una sola vez. Entonces, no importa si es en el momento de jugar, si decide cooperar o no, pero luego en el futuro veremos, evolucionaremos el juego para que sean n jugadores los que jueguen y jueguen multitud de veces. Y entonces ahí ya podremos cambiar un poquito la semántica, las reglas del juego y veréis que todas esas cuestiones tienen repercusiones en el código. Porque ese tirar dado vemos que está dentro del constructor de jugador. Efectivamente. O sea, es como... Cuando haces el new jugador, ahí es donde... Digamos como si el constructor le da la vida al objeto, es como si al nacerle el jugador ya decidiera en ese mismo momento qué va a decir. Efectivamente, si va a cooperar el resto de su vida o no. o no. Y bueno, y el caso imprimir del que hablábamos. Él es el que sabe sus datos, si va a cooperar o no, y el número de puntos que tiene, pues entonces él imprime con un bucle, o sea, con una selección if-else. Si coopera, dice que ha cooperado y da el número de puntos, y si no ha cooperado, dice que no ha cooperado y igualmente da el número de puntos. Fijaros también que imprimir es como un poquito
la regla de la gallina. ¿Qué viene antes? ¿La función o el dato? Bueno, pues van los dos de la mano. ¿Por qué se pone aquí imprimir? Porque realmente cooperar la hemos metido dentro del jugador. Como la hemos metido dentro de la cajita jugador, lo lógico es que la función vaya a donde se utilizan esos datos. Y como curiosidad, vemos que la función cooperar, en este caso, un pequeño inciso rápido pero para que veáis que la función cooperar, en teoría, parece un poco lógico que fuera la que lanzara el dado. Pero como solo tenemos dos jugadores y el jugador decide en el momento de su nacimiento si va a cooperar o no, pues simplemente la función cooperar devuelve a la persona que se lo pida, o sea, en este caso la clase que se lo pide es juego, le dice si va a cooperar o no, devolviendo esa variable. Y ahora mirad, fijaros que aquí podemos explicar el sentido de private. Fijaros que private se pone delante de cooperar. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? Pues estamos haciendo que la única forma de acceder a la variable cooperar sea a través de las llaves que contiene cooperar. Fuera no se puede utilizar. Si tú quieres saber si coopera o no coopera, tendrás que llamar a la función cooperar. ¿Vale? Es una forma de proteger, es una técnica de programación muy utilizada en la orientación a objetos. Yo como consejo os digo que quizás se ha abusado de estas técnicas, porque al fin y al cabo tú estás desconfiando de alguien que va a ser usuario de tu propio código. Este principio se llama encapsulamiento. Y bueno, si es tu propio código no tiene sentido desconfiar. Entonces a mí me gusta dejarlo por defecto normalmente sin nada. Sin nada normalmente se dice en Java que son variables de paquete. Que todos los ficheros pueden hacer uso de toda variable que no tenga nada dentro. Pero si vais a publicar una librería, sí conviene el conocer estas técnicas. Lo que pasa es que normalmente vais a tardar algunos años en generar código que sea de valor para terceros. Por lo tanto, yo opino que al principio hay que explicar un conjunto mínimo de instrucciones. Y en este caso me salto el explicar sobre todo en detalle private, protected, public, porque no tiene mucho sentido tan temprano introducir palabras que no vais a valorar hasta que pase mucho tiempo. Bueno, pues antes de daros la chuletilla, esa que os damos para que os sirva de ayuda y de apoyo, vamos a hacer una cosa que hemos hecho anteriormente y que tiene, al menos para mí y creo que para David también, tiene mucho valor. Y es el hecho de ver la salida por pantalla desde el propio IDE y de buguearla para ver cómo las variables van tomando los distintos valores. Bueno, pues aquí vamos a ver un poco cómo es la sesión de bugueo. Funcionalmente no hemos cambiado nada en el programa. Veréis que es la misma salida. Aquí hemos hecho una primera ejecución de prueba y veis que se cumple al pie de la letra. Para hacer un debugueo siempre os vais al sitio donde queráis. En este caso nos vamos a la clase main, hacéis doble clic y le dais a este bichito que recibe el nombre de debugger y ejecutáis. Normalmente cambiará la vista y ya empezáis a depurar. Sabéis que si los paneles no son gratos, por ejemplo a mí este no me es grato ahora mismo porque no está en una zona que me sea cómoda, lo podéis cambiar. ¿Vale? Estaba flotante, es una versión también de ponerlo, podéis ocultarlo, todo lo que sea flotante lo podéis ocultar aquí, tocando y desapareciendo. Tenéis multitud de combinaciones. Yo pienso que esto no merece la pena entrar en detalle, sino que vosotros mismos lo utilicéis. Yo he hecho por aquí en falta, por ejemplo, la consola. La consola está en este lado de aquí. Yo reconozco su icono de consola. Fijaros que vuelve a tener el mismo código de consola y esto lo puedo poner yo donde estime oportuno. Quiero una, dos, a la derecha, a la izquierda,
Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Tarda un poquito por el tema del screencast, que es pesado para el sistema. Repintar, ya lo tenemos. Nos vamos a meter dentro. Siempre acordaros que podéis utilizar las teclas. Yo siempre recomiendo cuando empecéis a debugar que miréis las teclas y luego utilicéis las teclas, ¿vale? Incluso con los menús. Siempre mirar, utilizarlo como chuleta, y una vez que veáis cuál es la combinación de teclas, la utilizáis. Este truco tan sencillo os va a hacer que en poco tiempo seáis tremendamente productivos, porque no hay nada más rápido que utilizar o saber utilizar los atajos productivos. De hecho, un buen profesional veréis siempre que utiliza atajos de teclado. En este caso nos metemos dentro, ¿vale? Seguimos ejecutando. Bueno, aquí me he pasado yo utilizando el atajo del teclado de F5. Me viene bien para ilustrar que algunas veces nos podemos salir fuera porque es un código que no está en el depurador, y continuamos la ejecución. Hemos tenido un pequeño percance. Quizás venga de un pequeño fallo. Hemos detectado en internet que sea un fallo que está enumerado o identificado con el número 1416. Resulta que cuando estamos depurando y nos metemos dentro de un constructor, se nos va al class loader. Es un fallo que además, siendo la misma versión de Eclipse, ocurre en algunas plataformas y en otras no. Al final hemos optado por utilizar una plataforma de Windows, por lo que notaréis un cambio en medio del desarrollo. Pido disculpas por la posible confusión que pudiera causar. Y Nestalí va a explicar, si os encontráis ese tipo de comportamiento a la hora de depurar, cómo desactivarlo, que no se metan en clases del sistema y tener una depuración realmente de nuestro propio código. Exacto, porque suponemos que las clases del sistema de Java no tienen ningún fallo, entonces no queremos ver, y aparte que no podemos ver cómo funcionan por dentro. Entonces lo que queremos es depurar nuestro propio código. Por defecto debería de comportarse así, o sea, lo otro debería ser una opción, pero por algún tipo de cambio en la nueva versión se ha mezclado. Entonces lo que hacemos es añadir un filtro. Le vamos a decir al sistema de debugueo que cuando encuentre una clase del sistema que no entre dentro, que se la salte. Eso se hace con filtros. Nos iríamos a ventana, a preferencias, que es donde están todas las preferencias del entorno de desarrollo, y aquí en Java le damos a debug, a debuguear, ¿ok? Y aquí está el filtrado de pasos. Acordaros siempre mi recomendación a la hora de aprenderse las cosas: Java, debug, step, alter, en preferencia. Pues por defecto viene desactivado el filtrado, entonces lo activamos y marcamos estos dos paquetes, esta clase de aquí abajo y este conjunto de clases, este paquete, que son las librerías básicas de Java. Una vez que hacemos esto, las marcamos. Es decir, no nos metemos dentro de ellas Ponemos a la hora de depurar. Exacto. Sería la semántica. Ponemos un punto de ruptura aquí, por ejemplo, y vemos que le damos a debuguear. Y continuamos como habitualmente. Bueno, y ahora vamos a decirle, procesa la siguiente línea. Le damos a F5 y ahora entra en New Teoría de Juegos. O sea, nos crea el objeto y se va al constructor de teoría de juegos. Siguiente línea. Créame el juego con 2 jugadores nuevos. Aquí la primera función que se va a llamar, ¿cuál es? Evidentemente siempre ejecutamos lo que está más dentro de los paréntesis. En este caso vamos a ejecutar los constructores de jugador, si os fijáis bien, ¿vale? Siempre primero lo de la derecha, y de la derecha lo que esté más metido en el interior del paréntesis. Efectivamente.
Nos ha llamado a la clase juego y va a crearla ahora. Ya ha creado Bueno, uno. yo había dicho que iba a ser constructor, pero bueno, ha tenido una primera llamada a juego y ahora realmente es cuando se le pasa los parámetros y se calculan los parámetros. Pero no hemos llamado al constructor de juego. Cierto, ahora es cuando lo llama. Jugador, fijaros, aquí hay un pequeño detalle interesante que acaba de hacer el comportamiento, que se ha ejecutado puntos igual a 0, ¿vale? Y private, ¿por qué? Porque ha habido una asignación. Esa asignación se puede poner tanto arriba como abajo. Si os fijáis en Coopera está puesto abajo, en cambio en puntos ha estado puesto arriba. Mi recomendación siempre es que el código sea mínimo, por lo tanto, si lo tenéis claro el comportamiento que va a tener, lo ponéis arriba, y si no, lo cambiáis. Fijaros también en la zona de variables, arriba a la derecha, que tenéis el dis, que acordaros que hacía referencia a mi clase, y veis las dos variables con los valores que tenemos. Acordaros que luego cuando teníamos variables internas aparecían ahí, al mismo nivel que dis. Dis tiene la capacidad de abrirlo o cerrarlo. Normalmente aparece cerrado y lo podemos desplegar para ver nuestra jerarquía de objetos. Habrá algunas que sean de las funciones que aparecerán aquí directamente y otras metidas dentro del interior. El código es trivial, ya estáis familiarizados con él, con lo cual podemos continuar por la depuración. Tenéis que tener habilidad en las combinaciones de teclas. Recordad que si no sabéis las combinaciones de teclas, simplemente os posáis aquí, entre F5 y F6. F6 lo que nos hará es que saltemos a la siguiente instrucción. En este caso no nos vamos a meter, por ejemplo, o bueno, sí vamos a meternos para que conozcáis otra de las opciones que tenemos. Nos vamos a meter dentro y una de las opciones que tenemos, es que si esta ya la conocemos y la hemos visto, es salirnos fuera. Fijaros que los simbolitos son muy gráficos. Si yo quiero terminar de ejecutar esta función y volver de donde había venido, puedo salirme fuera. Y ahora, si no quisiera meterme dentro de juego, que es el siguiente constructor que se va a ejecutar, pues le daría esta y se me iría el cursor de ejecución a la siguiente instrucción. Que este over en español sería saltar. Efectivamente. En este caso me interesa meterme en el... Mira, aquí tenemos, por ejemplo, la desambiguación. Tenemos los jugador 0, jugador 1. Tienen valores ambas, podemos desplegarlo para que veáis la diferencia entre tener valor y no. Cada objeto que se va creando en Java recibe un ID secuencial que te puede dar la pista de cuándo se ha creado. Primero se creó el jugador 0 en el instante 22, a continuación se creó el jugador 1 en el instante 23, lo que viene a recoger el ID, y por último se creó dis, que dis ahora mismo es juego, en el instante 24. ¿Vale? Si desplegamos, abrimos dis, vemos que ahora mismo jugador 0 y jugador 1 no tienen ningún valor, o lo que es lo mismo, tienen el valor null. Null nos sirve muchas veces para comparar si tiene valor o no tiene valor. Si intentáramos hacer una ejecución sobre jugador 0 y no está asignada, nos dará un error en tiempo de ejecución, un error bastante característico. En este caso vamos a asignarle los valores. Es trivial. Este over, F6 o F5, aquí da igual porque no nos vamos a meter ninguna función. Y una vez que hemos terminado el código podéis comparar que jugador 0 y jugador 1 de dis contienen los mismos valores 0 y 1. Se le han asociado los parámetros que le hemos pasado. Sí, ahora ya tenemos dos formas de... Bueno, ahora mismo tendríamos dos formas de referirnos. Podríamos escribir jugador 0 o dis.jugador 0 y sería lo mismo. Actuaríamos sobre el mismo objeto, en un caso que en otro. Seguimos la ejecución
y ahora procedemos a jugar, nos metemos en el interior. ¿Qué ventaja tenemos? Que ahora mismo hemos vuelto a entrar en la clase jugador, recordar. Podemos verlo por dis, por ejemplo, que estamos en teoría de juegos 3, que sería el nombre de la clase, y juego, la clase en la que estamos ahora mismo metida. Y dentro de ella, lo que habíamos guardado ya lo tenemos. A través de dis podríamos utilizarlo, o en el caso de que no hubiera ambigüedad, sencillamente podemos utilizar jugador 0 y funciona. Aquí tenéis el caso, ¿ves? Como no hay ambigüedad, utilizamos jugador 0. El IDE nos facilita mucho la vida, sencillamente poniéndonos, por ejemplo, los colores para decirnos la diferencia que hay entre una variable que la hemos declarado en la función o, en este caso, como en el color azul, nos quiere decir que es una variable miembro creado en la clase en la que estamos ahora mismo. Si os ponéis encima, tenéis el mismo efecto que variable, ¿vale? Podéis ver los valores que contiene. Coopera igual a 0, puntos igual a 0. Y esta ejecución yo creo que es trivial, podemos saltárnosla. Bueno, pues dejamos la parte de debugueo aquí. Y bueno, después de esta sesión de debugueo, como en todas las prácticas o todos los capítulos, pues vamos a poner una pequeña chuletilla de ayuda para que podáis repetir la experiencia en casa. En este caso voy a comenzar poniendo la estructura para que recordéis cómo iba. Tenemos una clase principal, digamos que envuelve, con un método main, que es la puerta de entrada, el primer sitio donde busca el programa para ejecutarse, y luego lo derivamos a un constructor, más que nada para organizar el código, para tener las cositas claras. Este constructor ya se encarga de llamar a juego, que juego se encarga de llamar a jugador, y luego pues este mismo constructor vuelve a imprimir los valores. A modo de ejemplo, pues algunas funciones como llamar como el constructor juego, cómo se crean, digamos, jugadores dentro de la propia llamada, la suma de puntos, cómo crear la llamada al constructor principal para que se inicie el juego, las clases para que veáis cómo una cae debajo de la otra, cómo se llama jugar, cómo se crea o se define un jugador. Y bueno, y un poquito digamos una ayuda, que si habéis estado atentos supongo que os hará poca falta, pero bueno. Y la impresión, ¿cómo se llama? Esta es la impresión desde juego, para que veáis que se delega una parte de la impresión a la clase jugador, que era la que tenía los valores de puntuación y de si cooperaba o no. Y bueno, aquí deberíais de parar, intentar realizarlo, echarle su tiempo. Yo sé que cuesta, sobre todo cuando es un lenguaje nuevo, y mucho más cuando tiene unos paradigmas de programación distintos, que es la orientación a objetos. Y esta sería la solución. Ahí tenéis la parte principal, digamos, o sea, si cogemos la caja principal, la clase principal, teoría de juegos 3, si quitamos las dos subclases, eso es lo que queda. Esta sería la clase interna juego, una parte. Otra parte donde se asignan los puntos y la impresión. Y por último queda la clase jugador con sus variables, sus valores propios, el constructor, que como dijimos se encarga de lanzar los dados, y la impresión y una función de devolución, ya que Coopera es privada, que lo que hace es devolver dicho valor. Bueno, pues nada, nos vemos en la siguiente.